Bueno, vamos a esperar a que se conecten los jóvenes. Puntaje es por conexión ambas veces. Profe, yo le iba a decir algo, es lo que usted dijo, Ajá. ¿qué es lo que Centroamérica significa para el mundo? Usted lo dijo, Sí. que somos geográficamente, somos el puente que nos une tanto norte y sur, y somos un punto estratégico para la economía. Eso es bastante importante. Sí, y además un pulmón. Hablando de medio ambiente, por ejemplo, Centroamérica tiene pulmones importantes, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica constituyen pulmones importantes, y entonces realmente nosotros significamos mucho para el mundo. Somos, bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos una importancia bastante grande. Tenemos constituido el canal seco, ¿verdad? Que es toda la línea de bodegas que constituyen o que están a lo largo de la famosa Panamericana, ¿verdad? Y eso. Lo que sucede es que todo eso nosotros representamos para el mundo en conjunto, ¿verdad? Lastimosamente nos resulta, pues nos resulta un tanto difícil el poder mantener ese canto unísono, ¿verdad? Pero por eso es importante el conocer lo que significamos unidos, ¿verdad? Por eso precisamente es importante. ¿O ustedes creen que por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica fueran la potencia que fueran si estuvieran individualizados esos 50 estados? Ellos tienen la fortaleza de ser 50 Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no uno por acá y otro por allá. Alemania, la Federación Alemana. ¿Verdad? Claro, estos son conceptos más profundos, pues, ¿verdad? Más fuertes que una comunidad, pero bueno, si hablamos de una comunidad, la fortaleza de la Unión Europea, que son 27, no es la misma que se puede tener en conjunto. Miren los problemas que ha tenido Reino Unido a través de lo que es el Brexit, la salida de la Unión Europea. Les ha tocado renegociar todos los tratados de libre comercio que tenían de manera individual, es decir, los que tenían como Unión Europea, todos los beneficios los han tenido que renegociar de manera bilateral con los países. Y como existen cláusulas como la nuestra, ¿verdad? Como la cláusula centroamericana de excepción, en la cual el mismo derecho comunitario obliga, perdón, obliga a que no le demos los mismos beneficios a terceros, entonces de manera bilateral Reino Unido no ha podido negociar exactamente las mismas ventajas que sí tenía como Unión Europea, ¿verdad? Entonces, eso pues es importante tener en claro, se me fue. Es importante pues tener en claro esas cuestiones. Bien, hablábamos entonces de la clasificación de mercancías, ¿verdad? A través del SAT, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Porque ustedes nos pueden decir, y supongo yo que eso ya lo hablaron en derecho aduanero, ¿para qué sirve tener un sistema armonizado? ¿Para qué sirve tener una nomenclatura y tener identificado un banano con 14 números? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes estudiaron esa nomenclatura, ya lo vamos a ver a grandes rasgos. La nomenclatura, o sea, sirve, o la clasificación de mercancías sirve para saber cuánto impuesto se debe pagar por una determinada mercancía y para determinar si el producto está amparado o no está amparado por algún tipo de tratado de libre comercio, ¿verdad? Si un producto está amparado por un tratado de libre comercio, significa de que tiene un tratamiento especial, es decir, que está libre de impuestos o por lo menos que tiene un arancel menor, ¿verdad? O una degradación total, ¿verdad? En eso dependencia de las condiciones que se manejen pues, en el mismo tratado. Entonces, un producto definitivamente no puede ingresar por aduana sin que éste haya sido debidamente identificado y clasificado a través de una póliza de importación.
para eso, aquí en Centroamérica nosotros tenemos, como les decía, hemos trabajado con el FAUCA, actualmente estamos trabajando con el DUCA, que son documentos únicos, es decir, que desde Belice hasta República Dominicana, nosotros utilizamos el mismo documento como póliza de importación para clasificar nuestro producto. ¿Cómo está o cómo se establece pues una nomenclatura? Bueno, la nomenclatura, ustedes la pueden ver en pantalla en este ahorita, la nomenclatura no es más que un código y cada código establece las cualidades o las condiciones de un determinado producto que lo convierten en lo que es. Y parecería sencillo, pero les comento, muchos de los casos que nosotros tenemos entre particulares, o sea, particulares contra Estado, tienen que ver con una mala clasificación o una indebida clasificación en la cual, por ejemplo, el consultor aduanero, o sea, la persona de aduanas, clasificó mal el determinado producto y entonces le pusieron una cantidad diferente o elevada de impuestos. Pero bueno, entonces este está clasificado de la siguiente manera. Aquí tenemos nosotros como ejemplo el café tostado sin descafeinar. Miren, y esto es importante, ¿verdad? Porque aquí está no solamente un café, estamos hablando de que este producto que tenemos como ejemplo es un café tostado que además es sin descafeinar. Entonces tenemos el primer código, que es el 09, nos dice de que estamos hablando de un café, ¿verdad? O sea, en el código 9 están clasificados el café, el té, la yerba mate y las especias. Entonces, nosotros tenemos un café, ok, vamos al código 9. Después vienen lo que se conocen como partidas, subpartidas y fracciones. Cuando nosotros identificamos el producto dentro de un capítulo, ¿verdad? Identificamos el café, entonces luego vamos a ver qué tipo de café. Y nos encontramos con la subpartida 01, que dice que allí está incluido el café, ya sea tostado o descafeinado, con cáscara, cascarilla, subsedáceos del café que contengan café en cualquier estado. Entonces ya nosotros identificamos que tenemos un producto 0901. Pero además nos vamos a la subpartida, ¿verdad? ¿Qué tipo de café? Ya identificamos que es un café dentro de la subpartida tostado, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos y vemos que el código para el café tostado es la subpartida 21. Y de ahí buscamos en qué clasificación nos queda sin descafeinar. Y así tenemos nosotros el código completo para el producto que estamos exportando. Y en base a esa clasificación es el pago de arancel o el pago de impuestos que nosotros realizamos. Bueno, como en toda situación, como en todo sistema, por supuesto, siempre se van a dar controversias. No existen sistemas perfectos, nunca existirá. Todos los sistemas son perfectibles y sujetos a ser actualizados conforme a las realidades y a las necesidades nacionales. Muy bien, Centroamérica no es la excepción. A partir de la reforma al artículo 35 del protocolo de Tegucigalpa, que originalmente, ¿verdad?, le otorgaba a la Corte Centroamericana de Justicia la solución de cualquier controversia que surgiera en materia de integración, la reforma al artículo 35 lo deslinda de las cuestiones comerciales y dice la reforma de que cualquier controversia comercial entre estados será resuelto por el mecanismo de solución del COMECO. Y entonces se crea, ¿verdad?, como parte del derecho derivado, un procedimiento de mecanismos de solución de controversias comerciales en Centroamérica. Entonces, este cuenta con dos requisitos, es decir, primero, el establecimiento de una controversia, pues por lógica, ¿no? Y segundo, que tiene que ser exclusivamente entre estados, porque existen, pues, algunos tipos de controversias en las cuales están involucrados personas naturales o jurídicas, pero para eso sí tienen la Corte Centroamericana de Justicia de poder dirimir ese tipo de situaciones en dependencia de que sus competencias específicas así lo admitan. Artículo 22
del convenio de estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Pues bien, este mecanismo de solución de controversia básicamente tiene un mecanismo preclusivo, es decir, empieza con lo que es el reconocimiento de que existe una controversia a través del periodo de consulta. A lo mejor hay algún error de interpretación, entonces se activa. Para eso, los estados o el estado inconforme, por decirlo de alguna manera, cuenta con 30 días para poder habilitar el sistema de consulta. De esa forma se activa el procedimiento de mecanismo de solución de controversias comerciales. Bueno, si las consultas en su debido momento no rinden frutos en el sentido de dar solución a lo que es la controversia, porque bueno, en el periodo de la consulta puede dar que sí, se consultan, se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo, entonces ahí termina el problema. Si no llegan a un acuerdo, entonces ya pasa a la siguiente etapa, que es la intervención del consejo, en el cual pues se pueden activar, digamos, diferentes etapas de índole ya administrativa, en la cual puede ser una asesoría técnica, puede ser una mediación, puede ser una consejería, etcétera, etcétera. Igualmente de aquí puede surgir un acuerdo o no puede surgir un acuerdo. Si no surge un acuerdo, entonces se va a la siguiente etapa, o los estados deciden irse a la siguiente etapa, que es la etapa del arbitraje. Igualmente, si en la etapa de la consulta no se logra un adecuado acuerdo, los estados tienen la decisión de poder elegir cuál es la vía a seguir. Si quieren irse por la vía administrativa a través de la intervención del Consejo de Ministros, o si quieren irse de una sola vez al proceso de arbitraje, que es un proceso efectivo definitivamente, pero también es un proceso con un elevado costo para las partes intervinientes, sobre todo para la parte que pierde el litigio, porque las costas procesales se le trasladan a ellos. Entonces es una cuestión a la que realmente se ha recurrido poco. En todos estos años únicamente han habido 35 casos, ¿verdad? Como decía, las fases en las que está basada este mecanismo empieza de manera obligatoria, de manera preclusiva a lo que es la fase de la consulta, ¿verdad? Es decir, entre los países involucrados, entre los estados involucrados o entre los estados intervinientes, porque también puede ser que dentro de una determinada controversia exista un tercer estado que no esté directamente involucrado como tal, pero que sí puede verse afectado por esa disposición, ¿verdad? O por ese pleito, entonces también puede actuar como interviniente. Entonces ahí se trata de solucionar el conflicto a través de los métodos pacíficos de solución de controversia de forma amigable en búsqueda del entendimiento mutuo. Después de eso, pues como les decía, tienen la opción de irse por la vía administrativa a la intervención del Consejo de Ministros, ¿verdad? Para eso tienen un tiempo que está establecido, o sea, todo está establecido debidamente y se hace, como les decía, ante la debida instancia, y puede ser de diferentes maneras. Se pueden nombrar asesores técnicos, se pueden armar grupos de trabajo, pues en el cual también se busque una asesoría técnica que permita dilucidar y buscar las mejores formas, los mejores mecanismos, ¿no? De que esa controversia pues se solucione. Se puede recurrir a los buenos oficios, a la conciliación, a la mediación o a cualquier otro procedimiento de solución pacífica. Igualmente el COMIECO, cuando se le da esa intervención administrativa, pues tiene la facultad de poder emitir sus propias recomendaciones e inclusive de poder ofrecer alternativas de solución de controversia, ¿verdad? Sin embargo, como todo mecanismo de solución pacífica, los estados deciden
si se someten o no se someten a dichas sugerencias. Y como última etapa tenemos al arbitraje, ¿verdad? Que es el mecanismo a lo cual los estados se someten cuando han agotado pues, otras alternativas y no han logrado solucionar sus diferencias. En este sentido, pues ya nosotros en métodos alternos de resolución de conflictos vimos cómo se somete una determinada situación hacia lo que es un tribunal arbitral. Ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo se constituye, ya sabemos cómo funciona y sabemos perfectamente que la decisión de un tribunal arbitral es un laudo, tiene exactamente los mismos efectos de una sentencia, ¿verdad? Para la integración de los arbitrajes en Centroamérica existe una lista de árbitros propuestos por los mismos estados. Son 35 árbitros los que conforman esta lista. Cuando se establece un tribunal arbitral, este se integra o se establece con 3 árbitros, con 3 miembros. Entonces, cada una de las partes en litigio tiene la potestad, ¿verdad?, de poder elegir a un árbitro de la lista, ¿verdad? Y el requisito es que no debe tener la nacionalidad de la parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Es decir, si está El Salvador y Honduras en litigio, El Salvador puede elegir a un árbitro del listado de 35 con el requisito de que no sea salvadoreño. Honduras puede elegir un árbitro de entre esos 35 que estén, ¿verdad?, con la condición de que no puede ser hondureño para que no exista sesgo. Y luego, entre los dos, se ponen de acuerdo para elegir siempre de la misma lista un tercero. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, ya nosotros tenemos el hecho de la satisfacción, pues la satisfacción de que los estados tienen la garantía de que no fueron árbitros impuestos, de que ellos los eligieron, de que son árbitros, los 35 que están ahí tienen la capacitación técnica y tienen la suficiente solvencia moral, profesional, etcétera, para poder cumplir con esa función, ¿no? Con esa funcionalidad. Bueno, eso es el mecanismo de solución de controversias cuando está de por medio solamente los estados. Existe también un procedimiento arbitral ante la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, se hace llegar a la CCJ la petición de arbitraje con la documentación necesaria para sustentarlo. Es decir, la Corte Centroamericana puede fungir como árbitro, pero se necesita la petición expresa de las partes. Si no está incluida una cláusula arbitral donde se le delega a la Corte el arbitraje, entonces debe existir una petición expresa, ¿verdad?, una petición por escrito en el cual ambas partes intervinientes aceptan y solicitan la intervención de la Corte Centroamericana. De ser necesario, se abre un proceso de pruebas, ¿verdad? Ustedes saben que un tribunal arbitral tiene un proceso cuasi jurisdiccional, cumple básicamente las mismas etapas de un proceso judicial. Se convoca una audiencia pública en el cual las partes presentan sus alegatos formales. Se cuenta con 3 días siguientes posteriores a la audiencia para presentar los alegatos de manera escrito y bueno, eso, se presentan los alegatos escritos. Una vez se vence el término, la Corte emite un laudo arbitral, el cual es de carácter inapelable. Sí existen recursos, como por ejemplo el recurso de aclaración o el recurso de supresión de omisiones, pero en sí el fondo del laudo no es apelable, ¿verdad? Y por supuesto, como todo el derecho comunitario, es de obligatorio cumplimiento de manera exclusiva a las partes, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que es, digamos que Centroamérica dentro del contexto del derecho comunitario, ¿verdad? Pero Centroamérica como comunidad ha establecido
acuerdos o vínculos importantes. Básicamente podemos hablar de dos que hemos negociado y estamos respetando como región. O sea, no somos El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, somos Centroamérica, frente a nuestra contraparte. Entonces, son dos, básicamente lo que nosotros hemos negociado nada más. El DERE-CAFTA, que es un tratado exclusivamente tratado de libre comercio, establecido entre la comunidad centroamericana y Estados Unidos, ¿verdad? Incluyendo también a República Dominicana como parte del SICA. Y tenemos el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que ya lo estudiamos cuando estudiamos la Unión Europea, que el ADA, es mucho más allá de un acuerdo, de un simple acuerdo de libre comercio, sino que está creado con tres pilares fundamentales: el pilar político, el pilar de cooperación y el pilar comercial, que efectivamente tiene un tratado de libre comercio de región a región. Que eso es lo más interesante, es decir, porque con el DERE-CAFTA nosotros estamos hablando de que es Centroamérica con Estados Unidos. Con el ADA, ¿verdad? Con el Tratado de Libre Comercio, nosotros estamos estableciendo una relación de región a región, en el cual tenemos una política externa común como tales, tanto ellos como nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos propios de los tratados de libre comercio? Indistintamente que sean bilaterales, multilaterales o de región a región. Bueno, los tratados de libre comercio buscan estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las partes. Buscan promover condiciones para una competencia leal, ordenada, acorde. Busca eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación tanto de mercancías como servicios, ¿verdad? Busca promover, proteger y aumentar de manera sustancial las inversiones en cada uno de los estados parte o los estados intervinientes. Busca crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de los tratados, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Cada tratado de libre comercio trae una solución propia, un mecanismo, digamos, de solución de controversia basado en lo que son sus propias realidades. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Miren, el acuerdo de asociación fue, o es, mejor dicho, un acuerdo amplio, un acuerdo complejo, un acuerdo que llevó años, muchos años de negociación, y por esa razón, pues, o sea, se firmó hasta en el 2012, entró en vigencia el 1 de agosto del 2013, ¿verdad? Bueno, en el año 2013 en diferentes fechas para diferentes lugares, ¿verdad? Es un acuerdo que se negoció y que tiene vigencia de región a región. Las preferencias no aplican entre Centroamérica, sino de un país de Centroamérica hacia la Unión Europea y viceversa. Esa es una de las cuestiones que para nosotros, miren, por eso les digo yo que esto es importante analizar la diferencia. Por ejemplo, Europa, la Unión Europea tiene una política externa, ¿verdad? Tanto de relaciones internacionales en general como de relaciones económicas, etc. Nosotros todavía no hemos alcanzado ese estadio, aunque para determinadas cosas como el establecimiento de un arancel común sí lo tenemos, no hemos alcanzado verdaderamente un estadio en el cual tengamos una política externa común. Entonces, la negociación se realizó de manera independiente con cada uno de los países. Y a pesar de decirse que estamos hablando de un acuerdo región a región, en el caso de Centroamérica, quienes han firmado han sido los presidentes de cada país de manera individual. Cuando, si nosotros estamos hablando verdaderamente de un acuerdo entre región y región, estaríamos diciendo que el encargado de firmar tendría que ser el secretario general, porque el protocolo de Tegucigalpa dice que el secretario general es el representante
del SICA, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas en las cuales nosotros todavía estamos cateando, todavía empezamos pues a caminar. Y entonces esas negociaciones y esos programas de grabación se fueron negociando de manera independiente con los estados. El ADA, ustedes saben que está fundamentado en 3 pilares: el diálogo político, la zona de libre comercio y el pilar de cooperación, ¿verdad? ¿Quiénes forman parte del ADA? Bueno, por parte de la Unión Europea estamos de acuerdo que son los 27 países que forman pues la Unión Europea actual. Por parte de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y ya se adhirió, ya está adherido República Dominicana. Ya está adherido plenamente, ¿verdad? El único de toda la región SICA que no forma parte de la ADA es Belice, que realmente Belice, como también tiene un compromiso con el CARICOM, si se recuerdan ustedes cuando estudiamos el CARICOM, entonces con nosotros está bastante limitado. Ok, el pilar de diálogo político trata de asuntos bilaterales, regionales y globales que son de interés común. Aspectos de gobernabilidad, de desarrollo sostenible, cambio climático, democracia, derechos humanos, igualdad de género, prevención de conflictos, lucha contra el tráfico de drogas y armas, corrupción, crimen organizado y eso. Así que, como podrán ver, en este compromiso, ¿verdad?, aceptado por ambas partes, se fundamenta el hecho de que de repente Unión Europea opine sobre conflictos que nosotros tenemos acá en Centroamérica. El pilar de cooperación. A través del pilar de cooperación, ambas regiones buscan pues aportar a la consolidación, actualización y ampliación de los objetivos y áreas prioritarias en base a la ayuda financiera y técnica, es decir, en lo que es el apoyo en diferentes proyectos, ya sea de manera financiera o ya sea con capacitación, con la creación de determinados proyectos, ¿verdad? Con la prestación técnica. Por ejemplo, hay proyectos de educación, ¿verdad? La Unión Europea apoya muchísimo al sector educativo en todo Centroamérica. Entonces, de repente, una universidad X en cualquiera de nuestros países puede crear un proyecto lindo, ¿verdad?, en el cual demuestre que una determinada maestría, que una determinada carrera, etcétera, etcétera, puede ayudar a trabajar en este proyecto de integración, en la divulgación, en el mantenimiento, en el sostenimiento, y puede demostrar a través de ese proyecto que tiene una rentabilidad social importante. Entonces la Unión Europea puede financiar difícilmente desde el punto de vista económico, pero por ejemplo, puede financiar el pago del claustro docente, ¿verdad? Es decir, yo presento mi proyecto y dentro de este proyecto yo tengo 10 profesores, ¿verdad? Con esta carga horaria, y eso implica el 30% de mi proyecto en cuestiones monetarias. Entonces, una ayuda puede consistir en el hecho de que ellos asumen el pago directo de estos docentes. Otra ayuda puede consistir en el hecho de que ellos nos proporcionen a esos docentes. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos en varias universidades, por ejemplo, la UCA y la UAM, que son los que han dado maestrías en materia de integración, donde nosotros hemos tenido vínculos con la Universidad de Alcalá de Henares, con la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? Hemos tenido profesores de ese tipo y los títulos están convalidados, ¿verdad?, por estas instituciones de carácter europea. Todo eso en base al pilar de cooperación. Financian, por ejemplo, cambio de equipo. A nosotros en el año 2013, como Corte Centroamericana, nos financiaron un cambio total de servidores y de computadoras y todo eso como parte de un proceso de modernización, etcétera, etcétera. El pilar de cooperación, ¿verdad?, busca precisamente eso, fortalecer, para fortalecer diferentes proyectos, diferentes objetivos en áreas que son prioritarias para el aspecto de la integración, ¿verdad? Recordemos que dentro de lo que es el contexto del ADA, lo que se busca son los temas que ayuden en sí a Centroamérica, aunque vayan dirigidos a un determinado país, pero la rentabilidad tiene que ser una rentabilidad social centroamericana, no una rentabilidad social individual.
Y en el aspecto comercial, bueno, aquí estamos hablando de una relación innovadora entre las naciones, ¿verdad? Porque se negoció como bloque, ¿verdad? Se busca lo que es la integración regional a través de la reducción de cualquier tipo de obstáculo del comercio, ¿verdad? Y a la vez se pretende, pues, a través de este pilar comercial, fortalecer una sana competitividad que permita tener un mercado sano para que nos llegue a nosotros un buen producto con una competencia que permita que los precios sean más accesibles, sean más abaratados, etcétera, etcétera, ¿verdad? E igualmente se abre para Centroamérica un mercado importante de 27 países, ¿verdad? Que también nos da determinados beneficios arancelarios, ¿verdad? Así es que el ADA pues sí tiene beneficios, ¿verdad? ¿Qué ha significado o qué significa, digamos, en números o en porcentajes? Porque eso es lo que a nosotros nos gusta y además es lo que nos da un diagnóstico realmente claro, ¿no? De si las cosas están bien o no están bien. Bueno, el ADA de la Unión Europea permitió o abrió un acceso libre de manera inmediata, no fue gradual, sino que fue de manera inmediata del 91% de productos que se pusieron sobre la mesa. Se estableció además un plazo máximo de degravación, es decir, de quitar los aranceles, de quitar esa barrera arancelaria de 10 años de manera gradual y de manera lineal, ¿verdad? Y se establecieron cuotas de exportación para los principales productos de exportación de Centroamérica. Centroamérica, por otro lado, o sea, significó el acceso libre inmediato del 47.9% de productos, un plazo máximo de degradación de 15 años y cuotas de exportación para productos que no representen mayor impacto en la producción nacional. Es decir, las medidas proteccionistas se ven manifiestas. Yo protejo mi producto, bueno, en este caso nacional, porque las negociaciones se dieron bilateralmente, ¿no? Yo protejo eh, mis productos emblemáticos, por decirlo así, los productos en los cuales tengo fortaleza y entonces ahí establezco y negocio cuotas de exportación. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de quesos maduros, jamones, lactosueros, leches en polvo, ese tipo de cuestiones que se vieron protegidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se comercia con la Unión Europea? ¿Verdad? Entre los principales bienes exportados está el café, los camarones, maní, langosta, el cuero de bovino, aceite de maní, azúcar de caña y puros de tabaco. Y entre los principales bienes importados están los motores y generadores eléctricos, medicamentos, nosotros importamos mucho medicamento a Europa, ¿verdad? Aparatos de rayo X, billetes de banco, construcciones de metal, máquinas para llenar y tapar botella, latas, el aluminio. Yo no sé si era con ustedes o con Relaciones Económicas Internacionales que hablábamos con respecto a la crisis Rusia-Ucrania sobre cómo se está subiendo de precio productos enlatados, pero no sube en precio el producto, o sea, no sube el precio de la Coca-Cola en sí. Sube el precio en centavos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero sí ha subido la Coca-Cola en lata, no por el refresco en sí, sino que por el encarecimiento del aluminio a raíz de el alza que ha tenido el aluminio, pues por la crisis Rusia-Ucrania. Entonces, este tipo de cosas vienen desde allá de Europa. Latas, cajas, partes de generadores, esos son los insumos. Ustedes pueden ver el diagrama pues en pantalla de cuáles son los principales productos que se mueven a raíz de lo de la o en el marco de lo que es la. Ahora, el otro tratado de libre comercio que nosotros tenemos, que es muy importante, que es el DERE-CAFTA, ¿verdad? Con Estados Unidos y República Dominicana, entró en vigencia para Nicaragua en el año 2006, ¿verdad? Contiene, al igual que el ADA, contiene disposiciones de carácter tanto bilaterales como multilaterales, es decir,
Se hizo negociación de manera bilateral con cada uno de los estados y cada uno de los estados se tomó la libertad de proteger determinados productos que son importantes para su economía. Pero la mayoría de la negociación se llevó de manera multilateral, es decir, negociaciones como región, ¿verdad? Nicaragua ha sido reconocido como el país de toda la región centroamericana que mejor aprovecha el CAFTA. Entonces, esto es muy importante, muchachos, muy importante tomarlo en cuenta, porque realmente el DERE-CAFTA tiene muchos detractores ¿cómo decirle? Bueno, en las personas que realmente no tienen el conocimiento o el análisis adecuado, simplemente se enfrentan a información que no es fidedigna, ¿no? Pero estos números los está dando el mismo MIFIC. O sea, todos estos números los da el mismo MIFIC que se van a lo que son estadísticas centroamericanas. Y de toda la región, pues Nicaragua hasta la fecha, o por lo menos hasta hace un par de años que están estas estadísticas, es el país que mejor ha aprovechado el DERE-CAFTA. La canasta de exportación se encuentra concentrada y los 10 principales productos, ¿verdad? Los 10 principales productos que como les dije, que se comercian en lo que es la canasta de exportación, representan el 70% del total. ¿Qué significa esto? Significa que el 70% de productos que más se comercian en el marco del DERE-CAFTA tienen una procedencia nicaragüense, ¿verdad? Entonces, solamente para que nos hagamos una idea, ¿no? El 98% del universo arancelario entra excepto de aranceles al mercado de los Estados Unidos, ¿verdad? Existe una preferencia arancelaria para productos de zonas francas, ¿verdad? Se reconoce a Nicaragua el beneficio que otorga al acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC para mantener regímenes especiales. Ustedes saben, ya estudiaron a estas alturas, que lo que se conoce como zonas francas son regímenes especiales, ¿verdad? Que se tienen, y también ustedes saben que a estas alturas, perdón, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de zona franca o cuando nosotros hablamos de una maquila, no estamos hablando necesariamente de una bodega donde tienen a gente cosiendo en máquina. Un call center, por ejemplo, está bajo el régimen de zona franca, o sea, es una maquila y no estamos hablando de máquinas de coser, sino que estamos hablando del régimen preferencial con el cual funcionan, que son regímenes que están negociados con el país y que están enmarcados dentro de este contexto. Existen bienes sensibles o bienes protegidos, que estos tienen plazos más largos de degradación como medida de protección. Este tratamiento de bienes sensibles lo tenemos aquí en un cuadrito que ya no nos queda tiempo de verlo, muchachos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero yo le voy a pasar estas diapositivas a través del WhatsApp para que ustedes lo tengan y para que ustedes tengan la curiosidad y la disciplina, jóvenes, de revisar la información, de leer la información y de comprender, o sea, la parte económica del sistema de integración centroamericana. ¿Qué hace? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Este es uno de los temas más importantes del sistema de integración centroamericana y es importante de que ustedes pues lo tengan. Entonces aquí tenemos este diagrama y con una pregunta sencilla pero importante. ¿Cuán importantes son los TLC para Nicaragua? ¿Verdad? ¿Cuán importantes son el TLC para Nicaragua? Ok. El 92.9%, ojo, 92.9%, perdón, está enmarcado dentro de lo que son los tratados de libre comercio, ¿verdad? Solo el 2.7 en los acuerdos de alcance parcial, solamente el 1.6 en el sistema generalizado de preferencias. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene para nuestro país los tratados de libre comercio y lo sensibles que son. Muchachos, nos quedamos hasta aquí. Yo les paso estas diapositivas, cualquier cosa me consultan, ¿verdad? Y estamos a la orden siempre.
No se me pierdan y que pasen feliz fin de semana. Correcto. Muchas gracias, estimada. Cuídense. Igual, profe.